Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Y agarraste por tu cuenta. Luisa, ¿somos conscientes del grandísimo legado que nos dejó Chabela Vargas? Yo creo que hay una generación que sí y otra generación que lo están empezando a descubrir, porque durante muchos años Chabela estuvo prohibida en España. ¿Sí? ¿Estuvo? Sí. Porque una mujer que vestía de hombre, que cantaba a las mujeres pues en la dictadura franquista, no era una cosa muy permisible. Entonces estuvo durante muchos años prohibido sus canciones y ella. Oye, pues vamos a empezar la entrevista. Nos vamos a sentar aquí. Oye, pues mira, sí. Y empezamos ya. Cuando tú quieras. Luisa Gabasa Moragón, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por incluir mi segundo apellido. Me da mucha emoción que ese nombre tan querido de mi abuelo aparezca. Gracias. Desde luego. Es que la familia al final siempre lo hemos oído, pero es verdad que es lo más importante. De alguna manera sí. Yo creo que el 90% de lo que soy se lo debo a los padres que tuve, a la clase de familia que tuve en una época determinada donde las mujeres teníamos muy pocas libertades, muy pocos privilegios, y yo nazco en una familia donde hay un padre que viene de la República, una madre campeona de Aragón de tenis, licenciada en historias, que hablaba francés, y te estoy hablando de una señora que nació en el año 23, donde había una biblioteca en casa en la que se podía leer. A mí nadie me impidió que a los 12 años me leyera la Divina Comedia, no es lo que entendería con 12 años, pero decir, y sí, es importante, es muy importante los lazos que formas. Cuando tus padres te demuestran que por encima de lo que ellos, las expectativas, porque todos los padres ponemos expectativas con los hijos, que independientemente de las expectativas que ellos tuvieran sobre mí, sobre todo estaba el amor incondicional que tenían hacia mí y que les hizo apoyarme desde el minuto cero en que yo dije, voy a ser una actriz profesional. ¿Y te apoyaron desde el minuto uno? Desde el minuto, sí, así es. Y sé que mi padre, él soñaba, porque yo había estudiado filología inglesa, había estudiado filología hispánica, hablaba idiomas, una cosa muy atípica, y yo siempre que lo cuento, porque lo cuento siempre que puedo por homenaje a ellos, no lo digo como un mérito de mira qué lista era yo, no, ellos. Porque lo normal en esa época es que a las mujeres nos educasen para hacer una buena boda. Claro, los ingenieros aeronáuticos eran la pera, ya casarte con uno de canales y ferrocarriles, ¿sabes? Pero te juro, iban escalafonados. Yo creo que los más desgraciados eran los abogados y los maestros. Tienes muy buena memoria de toda aquella época, ¿no? Sí. ¿Te llamas igual que tu abuela? Mi abuela Luisa, sí. Tu abuela Luisa, ¿qué recuerdas de esos correteos infantiles? Mira, de mi abuela Luisa solo recuerdo a través de lo que me han contado, porque era la madre de mi padre y murió en 3 meses, con 53 años, de una leucemia. Pero sé por mi madre que he heredado 2 cosas de ella. La mano verde, y se me dan muy bien las plantas, lo llaman la mano verde. Y esto que puede resultar así un poco tétrico, pero no lo es, porque es una experiencia que yo he vivido mucho y es muy, muy importante, que es ayudar, acompañar a las personas a morir. Y eso también lo heredé de mi abuela Luisa. No estamos preparados para eso. No. Y mira que sabemos que aquí no se queda nadie. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees? Porque yo creo que en ese sentido la Iglesia, esta concepción judeo-masónica y judeocristiana en este país en concreto, pues nos ha hecho ver la muerte. Hombre, siempre todo era terror, ¿no? El miedo al infierno, la culpa. Claro, ¿cómo no te va a dar miedo a la muerte? Sin embargo, ahora que estoy viviendo a través de Chabela Vargas, la cultura mexicana, la muerte como una fiesta, como un cambio. Porque cuando tú estás en el feto de tu madre,
perdón, cuando tú eres el feto en el interior de tu madre, pues tampoco sabes a dónde vas a ir. Ya. Y de pronto vienes a la vida, a esta vida. Vaya usted a saber qué pasará en la otra. Igual, como decía Chabela, es una mujer morena, guapa, que te recibe ahí. Bueno, yo qué ¿Quién sé. sabe, no? ¿Quién sabe? Bueno, lo importante es llegar con tiempo, con experiencia, que esta vida nos deje caminar sin problemas y llegar ahí. ¿Eres aragonesa de pura cepa? De pura cepa no, porque mi abuelo materno, que me daba unos consejos muy sabios, era valenciano. Y yo creo que toda aparte de mi amor por el mar, que es algo que lo llevo en la sangre, toda mi herencia creativa creo que me viene por ese abuelo Moragón. Por eso me ha gustado tanto verlo ahí. José María Moragón Cortés. Maestro, que luego no ejerció, luego tenía un cargo en el ayuntamiento, en una época era jefe de la policía de Abastos cuando se entraba se podía haber hecho millonario, pero como dice mi hermano, dice, hemos tenido la mala suerte de tener los abuelos decentes, porque podríamos haber estado como las Koplovich. No digo porque ellos no fueran, me refiero a nivel económico, me refería, no para nada. Y este abuelo, pues aparte de su trabajo en el ayuntamiento como jefe de la policía de Abastos, controlaba todo lo que entraba en la ciudad, pues era maestro, tocaba la corina, tocaba el acordeón, dibujaba y era poeta. Y me enseñó desde muy pequeña, yo creo que la buenísima memoria que tengo se la debo a él, porque desde que yo era pequeña me enseñaba poemas y romances, de los que me sigo acordando todavía. Qué gracia. Y dio la casualidad que al morir mi abuela Luisa, tan joven, mis padres ya eran novios. Se conocieron en el colegio de los Labordeta, del cantante, de la primera Labordeta, en una relación, un vínculo muy estrecho. Y entonces, pues cuando ya llevaban, no sé si 3 años pagando un piso, cuando se iban a casar, pues mi abuela materna les dijo, pero hijos, esta casa que es tan grande, ¿por qué no os quedáis aquí? Entonces en esa casa convivimos las 3 generaciones, mi abuelo, mi abuela, mis padres, mi hermano y yo. Y ha sido el primer gran regalo de mi vida. ¿Y has venido mucho por Navarra? ¿Viviste en Aragón tiempo como para tener algo de conocimiento de nuestra tierra? Hombre, navarricos, aragoneses, somos muy hay primos. Cosicas ahí, hay ¿no? cositas ahí. Y te tira, a mí siempre como me pasa con la Rioja. Venir, pues sí, vine una vez a San Fermines, era yo muy jovencica, me impresionó mucho porque te estoy hablando de hace 55 años o una cosa así. Antes de ayer. Como antes de ayer. Y recuerdo esa emoción, lo recuerdo con emoción, porque a mí como buena actriz me gustan las liturgias. Entonces toda esa liturgia del balcón, del alcalde, siempre me... Luego yo no soy especialmente taurina, ¿verdad? Ya. Pero sí que es verdad que hay... Bueno, luego he tenido mucha relación con Tudela porque tenía ahí unos amigos que eran compañeros de carrera, fueron profesores catedráticos de instituto, que su hija mayor María no sabía decir Tudela y decía Midela. No está mal, no está mal. Hay que quedarse... Claro, las cosas tienen siempre... Ella no vivía en Tudela, vivía en Midela. En Midela. Pues además en esa zona de la Ribera de Navarra hay una música que conecta también mucho con Aragón, algo que suena así. ¿Te emociona? Fíjate cómo es la vida. Cuando yo era jovencita, cuando tenía 18 años, claro, eras o franquista o antifranquista, no había muchas opciones. Y evidentemente que vengo de una familia republicana, ya lo he dicho varias veces, lo digo desde el orgullo, pues era roja, de las de antes que digo yo, y peleábamos y hacía teatro, y todo esto me parecía cursi, fíjate. Y ahora oigo una jota y se me pone el corazón en la garganta. Es que las emociones al final es lo que verdaderamente nos acaba moviendo, ¿no? Sí. ¿Por qué una canción, por qué un texto, por qué una persona con carisma nos atrapa? Yo creo que, fíjate, volvería al principio de la conversación, porque también tiene que ver con la familia.
con los tuyos, con tu origen. Spriu decía que el que pierde el origen pierde la identidad. Y el recuerdo mío de infancia son las jotas, el Ebro, mi abuela cantándole jotas a mi abuelo. Esto ya lo hablaba con una periodista, una maravilla de mujer, Mara Torres. Y entonces te das cuenta que has nacido, que soy ribereña, que he nacido al lado de un río, que he nacido con la jota y que todos los que tengo, que ya no están en Zaragoza. Y entonces te vuelves más sentimental. Ya. Todo es una mezcla de... Te das cuenta que ya no hay nada ni nadie por encima, que eres la generación que está ahí. Y el otro día me acordaba, con mi hermano, nos reíamos porque cuando mis tías Gabasa, que se habían quedado sin mi abuela Luisa muy joven, luego murió el padre también muy joven, mi abuelo murió con 64 años, se ponían a hablar de sus padres y mi hermano y yo, que éramos críos, 6 años, 9 años, calculábamos a ver cuánto tiempo tardaban en echarse a llorar. Fíjate desde la inocencia de los niños. Y es verdad, mis tías empezaban a hablar, que ¿te acuerdas? Y ahora mi hermano y yo nos juntamos así como estamos nosotros, nos falta el vino tinto, pero por lo menos nos podíamos... luego mi hermano y yo hablando y nos ponemos a hablar, ¿te acuerdas cuando papá? Y acabamos llorando los dos y luego ya nos acordamos de las tías y nos entra la risa y ves como los ciclos. Ya. Como los ciclos. Mi abuela me decía, ya te acordarás de tu abuela, ya. Yo me sentía fatal. Aquellas frases que yo no me gustaba porque sabía a lo que se estaba refiriendo. Pero ahora me doy cuenta, yo procuro no decirla a nadie de mi entorno familiar, porque sé que es una frase que... Pero digo, qué razón tenía, cuánto me acuerdo de ella. Te escucho, te miro, te tengo aquí cerca, tienes una voz muy característica, yo diría que incluso muy radiofónica y muy de Chabela. Yo creo que han acertado bastante contigo. Gracias. ¿Te sientes con el paso de las semanas identificadas? ¿Has llegado realmente a entender a Chabela? ¿Habéis llenado aquí el Teatro Gayarre 5 días continuos? En Madrid habéis estado semanas, teatro, ¿no? lleno, 11 semanas. Valladolid, agotadas las localidades, Zaragoza, agotadas las localidades. Bueno, el día que mi compañera María Rosalén, mis compañeras, perdón, pero creo que fue María que me cogió de la mano en Zaragoza, porque saludamos todas juntas, el día que me llevo a Corbata, en mi ciudad. Son de esos momentos que no se pueden olvidar, que no tienen precio. Ha sido un éxito total, increíble, como esas bolas de nieve que van creciendo, creciendo, y es... Entonces, vuelvo a tu pregunta, que no me despisto. Yo he aprendido mucho sobre Chabela. Le estoy muy agradecida por las cosas que me ha hecho ver. La he entendido mucho mejor que antes, porque había muchas cosas de su vida que yo desconocía. Una infancia durísima, una madre que los abandona, un padre que la deja con unos tíos, en un lugar físicamente difícil. Una mujer que es un hombre en un cuerpo de mujer, en una sociedad tan machista como la mexicana, tan difícil, y donde ella fue quien quiso ser, luchó por ser la Chabela Vargas, que fue, vivió y murió. Una mujer que peleó con el alcohol de una manera, porque fue un infierno su relación con el alcohol. Unos amores sonadísimos. Una mujer que se enfrentó a la muerte, que es de lo que más quizá he aprendido con ella. A ese... lo que hablábamos antes. A lo mejor ese cambio no es tan dramático y entramos en otra dimensión. Yo, que no creo ni en el cielo ni en el infierno, pero sí creo en el universo, creo en la energía. Sí, no me salía la palabra, gracias. En la energía, porque la he vivido. La energía, salir en Zaragoza, ser la pregonera de las fiestas del Pilar, eso es una emoción increíble, porque de pronto yo dije buenos días. No, buenos días no. Dije buenas noches Zaragoza, y fue subió un clamor de amor. Puede parecer cursi, pero no me importa, pero veías el amor de la gente. No es cursi, y eso es hermoso, y te llena, es como... Entonces, claro, yo creo que esta energía que tenemos no se puede quedar de cualquier manera. Entonces pienso que... yo qué sé. Ya. Yo qué sé.
O sea, que ella se enfrentó a la muerte. Antes decías que una de las cosas que se te da bien precisamente es acercarte a ese final, ¿no? Ayudar a las personas que se están yendo. ¿Por qué crees que se te da bien? ¿Qué aportas? ¿Qué característica encuentras en ese punto? Porque es dolor, es que hay que saber irse. Hay que saber irse. Yo no tengo ningún don especial, no es que yo... No. Templanza igual. Templanza, mira qué bonito, templanza. Pero cuando alguien se va, yo lo que hago siempre es decirle lo que lo quiero, que no tenga miedo, que yo estoy con él o con ella, que va a la luz, que va a un lugar lleno de luz y que por encima de todo estará siempre en mi recuerdo y en mi amor. Y eso que parece así un poco, yo lo he notado en la respiración, en cómo se va sosegando, o acompañar. Mi tía, por ejemplo, veía a personas, lo que le pasa a Chabela cuando saluda a Federico, y yo eso lo he vivido en paliativos, ¿no? Y ella creía, y eran familiares de ella muertos, que tal vez venían a buscarla. Ya. ¿Por qué no? Sabemos muy poco de muchísimas cosas, que sabemos muy poco. Mucha tecnología, mucha ciencia, pero todavía no se curan los catarros. ¿Por qué aceptaste la propuesta? Por el miedo que me daba. Sí, ¿en serio? De verdad. Sí. Pues claro, Sí. había que cantar también. Sí. Tú eres actriz, Pero yo canto. pero cantas. Bueno, no soy una cantante, ¿eh? Eso es. Soy una actriz. Yo tengo un disco, canto en francés. Pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Era un sueño que lo cumplí gracias a Jolís, un cantante granadino, que son mis músicos. Bueno, mis músicos. Somos como la familia Ulises, porque edad media 70 años. ¿Sabes? Y de pronto coges la furgoneta de Granada a cantar a Jaca. Y yo digo, wow, Miguel Ríos, me siento yo ahí como, ¿sabes? Como es una... El otro día estuvimos en Teruel cantando y recitando con Juanjo Artero, Jolís, Nicolás, Ram, los músicos, en la iglesia de San Pedro, donde están los amantes. Fue tan hermoso, tan hermoso. Entonces cantar para mí es conectar con el gozo, el gozo físico, y conectar con arriba, con el universo arriba. Y entonces es muy bonito. Y claro, aquí canto. Claro, antes de empezar la entrevista me decías, bueno, si yo, técnica, bueno, pues sí, en el cine igual se aplica un poco más la técnica, pero el teatro hay parte de improvisación, es verdad que hay un guión, es verdad que depende también de que no estás sola en el escenario. No, claro que un día, pero como somos un equipo muy sólido y nos ayudamos mucho todas, porque ahí nadie va de mira qué buena soy, vamos todas a favor de obra. Estamos muy pendientes todas, Ale también de nosotras, entonces salimos todas muy seguras. El texto está muy trabajado, está muy bien memorizado. En un momento determinado, pues a lo mejor cambias una frase de sitio, pero mira, a mí José Carlos Plaza me enseñó una cosa que yo se lo decía a Rosalén, a María Rosalén, María, porque al principio María, pues claro, pues, el teatro decía, María, que el público no sabe lo que vas a decir. Claro. Entonces, si tú dices una cosa antes o después, lo sabes tú, pero el espectador no sabe si ya tienes que decir buenos días y muchas gracias, o muchas gracias y buenos días. Claro. Ah, pero eso a mí, no sé, José Carlos Plaza, cuando hicimos la casa de Bernardo Alba, decía, tú relájate, que te aseguro que ningún espectador se sabe de memoria la casa de Bernardo Alba. Y yo decía, pues tienes toda la razón. ¿Qué sientes justo antes de salir al escenario? Tú te creerás que no, pero sí, me haces preguntas que me tocas cosas muy... Le doy las gracias a mi representante que murió en mis brazos en 25 días de un tumor cerebral, Alberto, con 58 años. Y me decía, Luisa, cuando vuelvas al teatro, porque yo vengo del teatro, pero empecé a hacer cine, televisión, y parece como que... Me decía, cuando vuelvas al teatro, tienes que volver por la puerta grande. Y llegó Carolina Román y me abrió una puerta que me da tanto miedo entrar que dije, de cabeza. Entonces, cuando estoy ahí en cajas, mientras mi querida María, mi amiga, mi compañera, canta, como ya sabe, la Macorina, yo estoy ahí quietecita con la pulsera de Alberto, que no me la he quitado desde que murió hace 5 años. Y les doy las gracias a mis padres, porque sin ellos yo no estaría aquí, porque me dejaron ser quien yo quería ser. Porque en esa época un padre
al uso, me hubiera dicho, tú, actriz, en una época donde ser actriz era ser puta, perdón. Era así. No sé qué horario es este programa. Da igual, era así. Es así, era así. No te estás inventando Y si eras hombre, nada. pues ya te puedes imaginar. Entonces, en esa época era tan complicado. Entonces ellos me permitieron. Mi padre me dijo, eso es lo que tú quieres ser, adelante. Y cuando estoy ahí, pues les doy las gracias. Y también le hablo un poquito. Hablo un poquito con Chabela. Le digo que me ayude para representarla con dignidad, que me ayude para que se sienta orgullosa de mí, y le agradezco que me haya dado la posibilidad de ser ella. En fin, todo esto ya sé que suena un poco así, pero... Bueno, pero al final te tienes que agarrar de alguna manera, ¿no? A esa persona que ya no está. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de coincidir No, o de incluso ya- ir a ya alguno lo de sus siento, ya, conciertos, no. pero bueno, hay que fijarse también, ¿no? Y seguramente la humildad igual abre la puerta de decir, oye, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, la humildad es algo que tenemos que tener todos los actores, actrices de cualquier edad, me da igual, desde los que empiezan, sobre todo los que empiezan, porque este oficio es de larga duración, es la soledad del corredor de fondo, Ya. y es de humildad, porque hay torres muy altas que se caen. Entonces eso es una cosa importante. Y luego yo creo que hay que abrirse en canal para entrar en un personaje como Chabela. Y abrirte desde la humildad y dejarte la sangre y las vísceras, porque si no, y aún así, fíjate, nadie pretende imitar a Chabela, Ya. es inimitable. Claro. Sí, que esto no es Tu cara me suena, esto es otra cosa, efectivamente, con todos, sí, Sí. es otra cosa. Y ahí estamos. Y yo creo que también lo que te decía desde el ritual, ese ritual de decirle a Alberto, aquí estamos tú y yo en la puerta grande, o papá, mamá, gracias por haberme permitido ser quien quise ser, o Chabela, Ya. es una especie de mantra que hace que cuando sales con la energía que hay que salir al escenario, pues ahí vas. Luis, hay que hablar más de lo que nos ocurre, porque en algunos de tus trabajos, por ejemplo en París 70, interpretas a Ángela, una mujer mayor enferma de Alzheimer a la que cuida un hijo, por cierto, un cortometraje, el más premiado de 2023. Sí, Estáis cerca del centenar de premios dentro y fuera, ¿no? Sí, incluso más, De te España. diría, ¿eh? Y estuvimos en la shortlist de los Oscars. Ahí se está hablando del Alzheimer. Sí. Es verdad que cada vez hablamos más de eso, cada vez nos cuesta menos decir cáncer, decir Alzheimer, decir enfermedad, ¿no? Eutanasia. Eutanasia. Te digo eutanasia porque acabo de hacer un corto sobre la eutanasia. Y esa es una puerta, Sí. que tiene que estar abierta para quien quiera disponer de ello. Yo creo que si hay algo bueno de esta profesión mía, aparte de entretener y de emocionar y de todo esto, también es que somos a vanguardia en muchas cosas. Y es bueno que la gente vea cortos donde se normaliza lo que es la enfermedad del Alzheimer, por muy terrible que sea. O donde se normaliza que todos tenemos derecho a acabar con el sufrimiento, todos tenemos derecho a una muerte digna. O sea, a mí no va a haber quien decida cuándo tengo yo que morirme porque está en la voluntad de no sé quién que no conozco. Ya. No sé, en fin, entraríamos ya en terrenos más. Pero yo creo que en ese sentido ayudamos a la sociedad a, bueno, por lo menos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre cosas que están ahí. Porque ¿quién no ha tenido a alguien en paliativos? ¿Quién no ha tenido un familiar, un primo, un amigo que está con un Alzheimer? ¿Quién no conoce a alguien que se ha suicidado Entonces hay temas cosas de problemas relacionados con la salud mental, o sea que está bien, yo creo que está bien que... Y ahora hay una generación de jóvenes cortometrajistas buenísimos y buenísimas que están yendo pasos más allá y eso creo, insisto, que beneficia a la sociedad. Ya. Porque un corto no es algo menor. No, Parece que tienes que hacer un largo o tienes que hacer una serie de 1500 capítulos para que te haya llegado el éxito. No. Como ahora se puso ya hace unos años el eslogan de que el corto es cine. Porque es así, y es muy difícil, es dificilísimo, porque a lo mejor en 12 minutos estás contando toda una historia y dices, y eso me parece que es Un menudo reto, ¿no? un menudo reto. Sí, a mí me gusta mucho hacer cortos, hago muchos, todo lo que puedo, porque es gente joven, salgo rejuvenecida, veo sobre todo cómo se ha incorporado la mujer al mundo del cine, ¿no? Veo unas
chicas en producción estupendas, unas directoras de foto maravillosas, porque antes esto era maquipelu vestuario, ya de pronto ves maquilladores maravillosos, vestuaristas maravillosos y jefas de producción vamos, que digo, me quito el sombrero. A mí la producción es que me parece dificilísima. Luisa, se nos ha terminado el tiempo, ¿qué hacemos? Pues despedirnos como Dios manda, ¿no? Pues muchísimas gracias. A ti por invitarme. Ha sido de verdad un placer charlar contigo. Muchas gracias. Y te deseo todo lo mejor, que sigas llenando teatros, Gracias. Porque la emoción que desprende es, yo creo que una actriz, un actor, si no desprende emoción, complicado que conecte. Ya, en eso estoy de acuerdo contigo. Gracias. Muchas gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.